tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo e investigación a través de netchannel.tv. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, damos la bienvenida a Sosimo Camacho, coordinador de información de la revista Contralínea. Buenas noches, Sosimo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos hoy tratando un tema muy sensible porque responde a esta investigación que hemos hecho para la revista Contralínea y que tiene que ver con la violencia que se ha reportado en los últimos meses y más específicamente en los últimos días en un estado que es un estado muy particular por diversas cosas culturales, de turismo, en fin. Estamos hablando de Guerrero, que ya se ha convertido en un foco rojo de violencia en México, socio. Sí, en efecto, bueno, Guerrero desafortunadamente, es uno de los estados con mayor violencia en el país. No es el único, por supuesto, pero sí tendríamos que señalar algo de Guerrero, una particularidad, que esta violencia, que en efecto no es de ahora, tiene ya bastante tiempo que se ejerce en contra de la sociedad guerrerense. Este tipo de violencia se inscribe dentro de una política de contrainsurgencia que ha vivido el Estado y que prácticamente desde la década de 1970, la Guerra Sucia, pues no ha dejado de permanecer en la entidad. A veces se aminora, a veces es menos o baja un poco la intensidad de esta violencia, pero prácticamente desde la Guerra Sucia estamos contando desaparecidos, desplazamientos forzados, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, y ahora con la supuesta guerra contra el narcotráfico, bueno, pues viene a embonar perfectamente dentro de los planes de contrainsurgencia que se han dictado para esta entidad. En Guerrero se ha mencionado en este pasado fin de semana hubo 21 asesinatos en distintas ciudades importantes del estado, Chilapa, Acapulco, Chilpancingo, y bueno, desafortunadamente vemos que el crimen organizado está haciendo mella en la sociedad, está llevándose a la gente, está secuestrando campesinos o gente de comunidades muy marginadas. Y bueno, me gustaría que fuéramos a la entrevista con Abel Barrera, que es el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, para que nos hable un poco más de este tema. ¿Por qué Guerrero se ha hecho un foco rojo y por qué vemos cada vez más violencia y atentados contra los más pobres, ¿no? Al final siguen siendo los más pobres, la carne de cañón. Bueno, yo creo que pues tenemos una historia que nos ha marcado mucho en términos de, en primer lugar, pues el origen de nuestro estado fue un origen de disputas entre caudillos, ¿no? Y bueno, en esta lucha por tener un territorio propio por parte de caudillos, ha sido siempre como esta visión de que quienes tienen el poder, sobre todo los que han tenido el poder en Guerrero, son actores armados, ¿no? Y letrados, actores que le apuestan más a la fuerza históricamente, ¿no? Los hombres duros del poder, ¿no? Y en la manera en cómo se ha ejercido el poder en Guerrero es lo que nos ha llevado a que sea un estado, como lo han calificado, bronco, con mucha beligerancia, con mucha, obviamente, confrontación social y política. En Guerrero, pues, la mitad de gobernadores han sido destituidos a lo largo de la historia moderna, ¿no? Más de la mitad, ¿no? No han terminado su sexenio. Esto habla de la efervescencia social y política que existe en nuestro estado. En primer lugar, un poder obtuso que ha logrado controlar las instituciones a través de sus actores armados, llámese policías, militares, ¿no? Pero por otro lado, también una sociedad indómita, muy fuerte, muy activa, muy dinámica, muy empoderada, que lamentablemente ha sido como lo que nos ha llevado a un desgaste pues, secular por luchas intestinas, ¿no? Y que entonces hablamos de una sociedad polarizada, pero al mismo tiempo muy desigual, ¿no? Es decir,
Guerrero ocupa los lugares más bajos del índice de desarrollo, pero al mismo tiempo tenemos a grupos políticos y económicos como muy fuertes, ¿no? Algo que nos ha dañado mucho y es precisamente cómo se institucionalizó la participación del ejército en tareas de contrainsurgencia. O sea, Guerrero siempre ha sido catalogado como un foco guerrillero, como una amenaza a la estabilidad política, y obviamente desde la visión dura del poder se ha avalado la intervención militar, como pasó con Echeverría, ¿no? De que pues mandaron al ejército expresamente a destruir cualquier foco guerrillero, y no solamente mataron a los guerrilleros, a los levantados, sino arrasaron con varias comunidades, ¿no? O sea, fue una política de exterminio que se aplicó en Guerrero. Hablamos hoy de 600 desaparecidos, pero en verdad nos quedamos cortos, pero no hemos tenido, el cuidado de poder tener toda la dimensión del problema en el sentido de comunidades arrasadas, desplazadas, ¿no? En fin, cuántas víctimas quedó eso. Y eso pues es una herida abierta, ¿no? Es la militarización, el ambiente de impunidad, ¿no? El uso letal de la fuerza para resolver conflictos sociales, ¿no? Y obviamente la corrupción galopante que vemos que todo, eso ha hecho que la desigualdad sea extrema, que haya la montaña Guerrero, ahí Ocochoapa o Metlatón ocupando los lugares más altos de pobreza, ¿no? Entonces, pues dices que la disfuncionalidad de un gobierno caciquil pues nos ha llevado no solo al atraso, sino a la violencia, y ahora pues a al control territorial por parte de la delincuencia, porque el ejército precisamente también, al desmontar toda la estructura que se había armado en favor de la guerrilla por parte de algunas comunidades, lo que hizo como parte de una estrategia de guerra de contrainsurgencia fue incentivar el cultivo de enervantes, ¿no? Y entonces eso es parte de una política de contrainsurgencia, ¿no? Pero ahí esto fue estimulado, promovido por algunos elementos castrenses, ahí donde había focos rojos. Estamos hablando de la Costa Grande, de la montaña, o sea, donde consideraban como focos de cuidado, y se alentó eso. Y en medio de la pobreza, en medio de la impunidad, en medio de la corrupción, ahora ahí tenemos el saldo rojo de la violencia, pero también del narcotráfico, y bueno, a un Estado pobre, sumido en esta miseria y en esta violencia, colocado en la órbita internacional como el vendedor más famoso de México. Y como el paso, ¿no? Sí, es el paso obligado, pero también es el centro de operaciones del narcotráfico a nivel internacional. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, Sósimo Camacho, a ti te ha tocado reportear ya por varios años este estado y has encontrado distintos climas sociales. ¿Nos podrías platicar un poquito de todo este trabajo que has realizado? Claro, bueno, pues me he encontrado un estado que en la entrevista ya nos adelantaba el antropólogo realmente incansable Abel Barrera, al frente del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, una organización que realmente ha venido a paliar algunas de las situaciones, sobre todo en la montaña de Guerrero.
En efecto, mi primer contacto con Guerrero fue la región de la montaña. Y bueno, pues Guerrero en realidad tiene una suerte de violencia, a veces muy estridente, pero también una violencia silenciosa, estructural. En Guerrero se encuentran las comunidades más pobres del país. Están ahí comunidades de la montaña, Nasabi, Mepa, Inahuas, en una situación bastante precaria, como probablemente no hay comparativo en el resto de la República. Tendríamos que recordar que precisamente esta región de la montaña se encuentra entre las más pobres, no solamente de México o de América Latina, sino del mundo. Los índices de desarrollo humano son similares a los del África subsahariana en algunas de estas regiones ya particulares de la montaña, y entonces vive esa violencia silenciosa, pero igualmente mortal, asesina, pues, que es la de la pobreza. Además, la discriminación. También la discriminación contra los pueblos indígenas, el despojo. Están enfrentando mineras que están tratando de despojarlos a las comunidades indígenas de sus bienes comunales, por un lado. Y también tenemos, por otro lado, que ha sido un campo fértil para el florecimiento de guardias blancas, que también son históricas en la región, de caciques que a través del fuego controlan a las comunidades que intentan a veces rebelarse ante situaciones injustas, y que en algunos casos han formado, ante la falta de justicia y la falta de puertas para participar de manera abierta en política, han formado grupos armados con reivindicaciones políticas, es decir, guerrillas, que una de las maneras que ha visto el Estado o que ha probado el Estado para combatirlas ha sido no con caminos, no ha sido con, podríamos decirlo, que con política pública, sino con la militarización, con las ejecuciones extrajudiciales. Y ahí está la historia, desde los 70s hasta nuestra fecha. Guerrero también ha padecido este tipo de agresiones, y el narcotráfico, la delincuencia organizada, hoy sirve como un elemento de contrainsurgencia en el Estado. Cabe mencionar que informes de organizaciones de derechos humanos y de la misma Procuraduría General de la República dan cuenta de que en esta zona, en este estado, hay 13 cárteles operando y disputándose territorio. Es un territorio importante porque, bueno, sabemos, se ha documentado que en Guerrero hay cultivo de enervantes, de amapola, y hay trasiego, y además de que tienen de las rutas más importantes para poder llegar a otros destinos en donde se logra la comercialización de estos productos ilegales. Pues en efecto, precisamente producto de todo este tipo de situación que estamos comentando, pues no en balde tenemos una llaga bastante dolorosa, que es Ayotzinapa. Entonces, en efecto, los muchachos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que está en Ayotzinapa, la región de Tixla, de Guerrero, bueno, pues fueron víctimas precisamente de todo este cóctel que tiene que ver con la complicidad de los cárteles de narcotráfico, de las delincuencias, de los distintos tipos de delincuencia organizada con las autoridades, porque hay impunidad y porque hay complicidad. Precisamente por eso es por lo que ocurre esta situación. Y en efecto mencionabas a los 13 cárteles, y estamos hablando solamente de cárteles del narcotráfico, que son 13. Sin embargo, también tendremos que hablar de los tratantes de maderas preciosas, por ejemplo, de las guardias blancas, y sí, de la guerrilla, en el sentido de que hay regiones en las que se disputa, podríamos que decir que prácticamente cada región. Yo he estado tanto en la región de la Costa Grande, de la Costa Chica, también en la montaña y en la sierra de Guerrero, en la parte de la Tierra Caliente, y pues la verdad es de que sí nos hemos encontrado a veces con una situación bastante violenta, porque todos estos actores que estamos mencionando, traficantes de maderas preciosas, narcotraficantes, guardias blancas, militares, grupos guerrilleros, todos están en una misma zona, disputándose una misma región. Entonces es una situación bastante violenta, bastante difícil, la que en efecto se vive en Guerrero.
Y bueno, hace un mes aproximadamente tuvimos la oportunidad de estar en Chilapa de Álvarez. Es una ciudad en donde también se ha agudizado todo este fenómeno de la violencia y el desplazamiento forzado, y fuimos justo en una misión de observación acompañando a organizaciones defensoras de derechos humanos que comentan, les urge que esta situación sea visibilizada, porque ya no puede haber esta cantidad de personas ejecutadas o desaparecidas todos los días en estas zonas de Guerrero. Vamos a ver lo que nos dice Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la red TDT, la red de derechos para todos y todas. ¿Por qué Guerrero? ¿Por qué Guerrero se ha convertido en un foco rojo desde la perspectiva que tienen ustedes y después de haber realizado esta misión de observación? Pues seguramente hay una serie de factores distintos, ¿no?, que hacen de una situación muy complicada. Creo que dentro de nuestros análisis lo que queda claro es que ha sido una región de enorme conflictividad, ¿no?, una región donde se dio toda la lucha por la justicia por parte de movimientos guerrilleros, ¿no?, que quisieron pues restaurar la situación a través de sus propias luchas, y sin embargo esto creo que quedó en el colectivo como pues una situación muy frustrante, porque fueron desaparecidos, fueron ejecutados extrajudicialmente y no hubo acceso a la justicia. Tendríamos que recordar que durante el sexenio de Fox, la comisión que se creó precisamente para investigar los más de 1.400 desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia no dio resultado, y creo que cuando se va sumando la impunidad va siendo un caldo de cultivo para una mayor violencia, ¿no? Hoy encontramos que es el estado más peligroso, que tiene los índices de inseguridad y violencia más altos, con crímenes dolosos, ¿no? Encontramos que desgraciadamente, como hemos recogido aquí, hay poca voluntad política. Encontramos pues muchos testimonios donde el gobierno no ha facilitado el diálogo, el acercamiento, la creación de acuerdos, y creo que eso tiene mucha repercusión, ¿no?, porque se convierte entonces un gobierno sordo ante los requerimientos de la sociedad en general, porque los defensores lo que hacen es recoger los anhelos, los reclamos que hacen la gente, ¿no? Entonces sí vemos una situación muy grave, por el índice tan alto de desaparición forzada, crímenes dolosos, ¿no?, por las agresiones contra las personas defensoras, por esta situación reciente, ¿no?, de desplazamiento forzado, que como hemos documentado, pues probablemente se está dando en otras muchas regiones sin que nosotros tengamos conocimiento de ello, ¿no? Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos al final de este trabajo que hemos preparado para usted, que esperamos también sea de su interés, por la situación que se está viviendo en ese estado y que es preocupante ya para muchas organizaciones defensoras de derechos humanos, y porque, bueno, Sósimo, los defensores de derechos humanos que están trabajando para pues garantizar distintas condiciones en las regiones donde trabajan, donde operan, también están padeciendo y han sido amenazados, y incluso hemos visto pues daños ya, afectaciones muy graves en su contra, ¿no? Pues sí, es una característica, digamos, que se viene a sumar a todo lo que ya ha estado ocurriendo. En efecto, yo las veces que he tenido la oportunidad de estar en Guerrero, he visto cómo se ha venido deteriorando cada vez más la situación de las comunidades, de las personas y particularmente de los defensores de derechos humanos. Periodistas también, por supuesto.
En efecto, las veces que yo he recorrido la montaña, lo hice siempre prácticamente con la ayuda de defensores de derechos humanos, algunas veces, la mayoría de ellas de Tlachinolan, algunas otras del CECETI, ¿no? Y de algunas otras organizaciones defensoras de derechos humanos. Pero bueno, ahora que esta última visita de Contralínea que tú realizaste y que tú estuviste allá, y después de haber leído tu reportaje, de saber cómo se encuentra la situación, yo podría comentarte que esto no ocurría hace apenas algún tiempo, y sobre todo en Chilapa. A ese nivel, no. Chilapa es parte de la montaña baja, y no obstante que sí ha tenido ya muchos problemas desde hace ya varios años, realmente lo que se vive ahora, y particularmente lo que tienen que padecer los defensores de derechos humanos, pues nos deja como sociedad, digamos que al borde del abismo, en el sentido de que prácticamente son los defensores la última línea de defensa precisamente de los derechos humanos. Si ellos ya no están, si ellos también son desaparecidos, amedrentados, silenciados, ¿quién va a sacar, digamos que, la cara por aquellos que están sufriendo abuso de autoridad, por ejemplo? Me gustaría que nos acompañara a ver una entrevista con Manuel Olivares del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, de José María Morelos y Pavón, y regresamos a despedirnos. 20 años de trabajo, y los últimos años han sido de mucha sangre, por lo que vemos, por lo que se ve en las noticias, por lo que ustedes han documentado, de personas desaparecidas. ¿Cómo atravesar todo este proceso? ¿Cómo hacer el trabajo de defensoría en medio de una crisis de seguridad? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la mística y la convicción que nosotros hemos cultivado, ¿sí? Y pues la mística y la convicción pues son convencimiento de que lo que uno está haciendo es necesario, y pues también de alguna manera a lo mejor aplicar protocolos de seguridad en base a la experiencia que se ha tenido, y siempre mantener la exigencia hacia el gobierno y las diferentes instancias para que hagan su trabajo. Para que atiendan a la población. En dos sentidos, para que hagan realidad los derechos que tienen como víctimas, y la otra en el sentido de que realmente haya verdad y justicia. No, Guerrero es un estado donde los periodistas principalmente han sido los más agredidos de manera directa, de manera física, y nosotros como defensores lo que más hemos sufrido es en este caso la estigmatización y la criminalización ante la sociedad, creando un linchamiento moral en contra de nosotros por nuestro trabajo. Nosotros entendemos que la delincuencia organizada no sabe de cálculo político, y el hecho de que a nosotros hasta ahorita no nos haya sucedido nada, pues significa que existe lo que llamamos un narcogobierno, ¿sí? Donde un narcogobierno que sabe que el costo político de cualquier acción en contra de nosotros pues sería alto, ¿sí? Entonces ahí entonces vemos que estamos seguros de que sí el gobierno tiene nexos fuertes con los grupos de la delincuencia organizada, por eso no ha actuado, porque si no hubiera ningún poder político atrás de ellos, pues prácticamente ellos ya hubieran actuado, ¿no? Políticos. Y bueno, después cuando se da la situación esta de que se declara la guerra al narcotráfico, pues principalmente se agudiza más la violencia, se vuelve más cruel todo el accionar de los grupos de la delincuencia organizada, ¿sí? O sea, mucho sadismo en la forma de eliminar al que consideran contrario o rival, ¿sí? Entonces, pues esto, pues finalmente hace que se pierda esa línea divisoria entre lo que es el poder de los grupos de la delincuencia organizada y el poder político, porque finalmente los grupos de la delincuencia organizada empiezan a controlar algunas áreas de los gobiernos municipales, estatales, pero llega el momento en que finalmente son los que
deciden quién va a quedar y quién no, ¿sí? Pues muy lamentable esta situación en Guerrero, pero también no hay que dejar de ver el trabajo que se está haciendo por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos y los periodistas. Sosimo Camacho, un trabajo importante el que están llevando a cabo. Claro, por eso es importante pues preservar, ayudar a que se visibilice esta situación. Realmente sería una manera también de decirle tanto a los colegas periodistas que están allá como a los defensores de derechos humanos, a Abel Barrera de Tlaxinolan, a Raimundo Taboada del CECETI, que no están solos, que también la sociedad mexicana sabe del trabajo que están haciendo y que bueno, pues dentro de nuestras posibilidades de cada quien vamos a responder ante la situación que están padeciendo. Agradezco mucho que hayas estado nuevamente con nosotros, como cada programa que te prestas, que nos regalas un poco de tu tiempo, y bueno, agradezco también a usted que se haya puesto en línea con nosotros a través de netchannel.tv. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche.